En la década de 1860, cuando las armas todavía eran de avancarga y tan solo podían efectuar de 2 a 3 disparos por minuto, el doctor e inventor Richard Galdin diseña la primera ametralladora con éxito, alegando que la creó para reducir el tamaño de los ejércitos, además de reducir el número de muertes por combate y enfermedades, así como para mostrar la inutilidad de la guerra. Aunque la definición de ametralladora o arma automática no es del todo acertada, ya que una arma automática aprovecha la misma fuerza del disparo para efectuar los siguientes disparos sin tener que accionar ninguna palanca ni cerrojo. Totalmente automático. Sin embargo, la Galdin necesitaba ser accionada con una manivela por el tirador. Se diseñó en 1861, ya empezada la Guerra Civil Americana, y aunque su uso en la Guerra Civil fue muy limitado, no fue oficialmente adoptada por el ejército hasta 1866, ya terminada la guerra. Estuvo en producción desde 1861 hasta 1903 y se fabricaron más de 10.000 unidades. Tuvo varios diseños, calibres, capacidad de munición y cadencia de disparo. Originalmente utilizaba cartuchos de papel, bastante delicados, pero gracias al sistema Galdin hacía que soldados no experimentados pudieran efectuar unos 200 disparos por minuto. Pocos años después se empezaron a diseñar y fabricar modelos de Galdin utilizando los novedosos cartuchos metálicos. Fue entonces cuando se convirtió en un arma aún más letal. El sistema Galdin era bastante complejo y una auténtica maravilla tecnológica, y un gran avance en el mundo de las armas de fuego y de artillería. La ametralladora Galdin era accionada a manivela y tenía 6 cañones que giraban alrededor de un eje central, aunque algunos modelos tenían hasta 10 cañones. Cada cañón dispara una vez al rotar en la misma posición. Los cañones, con sus respectivos portacerrojos y cerrojos, estaban separados y montados en un disco macizo que giraba alrededor de un eje central, montado en un armazón fijo. Al girar la manivela, este giraba el eje central. El portacerrojo tenía entalles y el cerrojo estaba alineado con la recámara del cañón. El cajón de mecanismos estaba compartimentado y a través de esta abertura el eje del conjunto de cañones era rotado. Los cartuchos, contenidos en una tolva o cargador, caían individualmente en los entalles del portacerrojo. A su vez, la leva forzaba al cerrojo a avanzar e introducía el cartucho en la recámara. Para cuando la leva alcanzaba su punto más alto, el anillo de amartillado soltaba el percutor y disparaba el cartucho. Después del disparo, el movimiento continuo de la leva hacía retroceder el cerrojo y este extraía el casquillo vacío de la recámara, que caía al suelo a través de una abertura en la parte inferior del cajón de mecanismos. Al contar con tantos cañones, hacía que se sobrecalentara mucho menos, por lo tanto, podía dispararse durante periodos de tiempo mucho más largos. A lo largo de las décadas fue cambiando de calibre, desde el potente 45-70 hasta los modernos cartuchos de pólvora sin humo 30-06 Springfield. Además, tuvo varios tipos de cargador, con diferentes capacidades, desde el cargador recto, sencillo y manejable, hasta los complejos cargadores redondos o compuestos con una gran capacidad de munición, pero más pesados y poco manejables. La ametralladora Galdin estaba montada sobre una fuste, con grandes ruedas, muy parecido a como estaban montadas las piezas de artillería, como los cañones. Esta característica la hacía muy pesada y poco manejable, dependiendo del terreno, pero al estar en altura la hacía mortífera al disparar con ventaja. Además, al estar anclada a la fuste, elimina casi completo su retroceso. Los últimos diseños podían disparar entre 400 y 1000 disparos por minuto, y requería 4 operadores, de los cuales uno se encargaba de disparar, 2 más de recargar y un cuarto opcional de enfriar el arma, normalmente con agua. También se utilizaron ametralladoras Galdin de un mayor calibre en buques de la Armada de distintos ejércitos.
Este arma ha sido empleada en una gran cantidad de guerras y batallas, donde destacamos el uso minoritario en algunas batallas de la Guerra Civil Americana. En algunos conflictos de África y Asia, fue utilizada por el ejército británico en las guerras anglo-zulú, e incluso en Japón, en la Guerra Boshin. Cabe destacar que el ejército estadounidense empleó ametralladoras Gatling durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Se formó una batería de 4 Gatlings de 10 cañones. El destacamento demostró ser muy efectivo, apoyando el avance de las tropas estadounidenses en la batalla de las colinas de San Juan. 3 de las Gatlings montadas sobre afustes giratorios fueron empleadas con gran efecto contra los defensores españoles durante la carga estadounidense a la cima de las colinas de San Juan y Kettle. Las 3 ametralladoras dispararon un total de 18.000 cartuchos del calibre 30 Army en 8 minutos y medio, un promedio de 700 disparos por minuto por cada ametralladora, disparando continuamente contra las posiciones españolas a lo largo de la cima de ambas colinas, produciendo así una carnicería. Y como dato curioso, en 1876, cuando el general George Armstrong Custer partía a enfrentarse a los pueblos nativoamericanos en la batalla de Little Bighorn, tenía a su disposición 2 ametralladoras Gatling, pero rehusó a llevarlas por ser demasiado lentas de transportar. Quién sabe, quizás si hubiera decidido llevarlas, el 7º de caballería hubiera podido equilibrar un poco la batalla. Esta famosa arma ha sido utilizada en muchísimas películas western y de la Guerra Civil, donde destacamos la gran película El tren de las 3:10 y el fabuloso western de Clint Eastwood El fuera de la ley. Aunque también la hemos podido ver en películas como El último samurái. En el mundo del videojuego también ha sido ampliamente utilizada, como en las sagas western Call of Juarez o Red Dead. Incluso en videojuegos de estrategia durante los conflictos japoneses, como Total War Shogun 2. En definitiva, un gran arma que revolucionó el mundo de la guerra y de las armas, ampliamente utilizada en el salvaje oeste y en demás guerras hasta principios del siglo XX, y sentó las bases de las ametralladoras de cañón giratorio y minigun que hoy en día se usan en helicópteros, buques y demás vehículos.